Muy bien, está bien eso de tirar el beso porque por el coronavirus, ¿no? Ayer veíamos diferentes formas de saludo, ya no darse la mano, no hacer así, o el saludo este. Bueno, tiramos beso, también es una forma de prevenirnos. Estamos recibiendo al filósofo Horacio Bernardo en un mes muy, pero muy particular. Se le llama el mes de las mujeres. Con él vamos a estar hablando sobre estos temas. Bienvenido, Horacio, un placer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos un tema bien importante y bien polémico también, ¿no? Vamos a hablar de feministas. Y también vamos a aprovechar este tema para aplicar una herramienta de pensamiento crítico, que es el cuestionamiento de lo que son los supuestos implícitos. Muchas veces, cuando hablamos de ideas, estamos suponiendo otras, y desmontar esas suposiciones es parte justamente de enriquecer el análisis y incluir otras perspectivas. A ver. Vamos a ver. Fíjate, cuando hablamos de feministas, hay una primera forma, una forma de encarar el asunto, que es observar justamente las luchas de los movimientos de las mujeres. Por ejemplo, aquí yo traje dos imágenes, una de los años 30 y los años 40, de la época de Valdomir, y aquí una más actual, ¿no? Que con esta pancarta que ya estamos ya acostumbrados a ver, incluso en manifestaciones mucho más numerosas. Yo tomé esta imagen porque se ve la pancarta bien clara del 8M, ¿no? Esta consigna, que es la lucha de las mujeres, que viene también, cuando se enfoca desde este punto de vista de este tema, viene siempre con las razones que hacen que estas mujeres o que las mujeres luchen por sus derechos. Fíjate que hay una serie de motivos de discriminación o problemáticas. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas imágenes. Vos fíjate que algunas de las cosas que se señalan cuando se habla de la discriminación de la mujer, a veces se toma, por ejemplo, las publicidades. Aquí, por ejemplo, tenemos a una mujer, ¿no? El pulidor Bao, ¿no? Y ¿qué es lo que muestra la publicidad? Una mujer en las tareas, en las labores, ¿no? O sea, ¿por qué se asocia siempre la mujer con las tareas domésticas? Bueno, es una crítica que se da ampliamente, ¿no? Y de este lado, bueno, fíjate esta imagen que es elocuente, ¿no? Acá el tema del bailando, incluso esta imagen en la que aparece este cuerpo desnudo, un objeto, e incluso en la imagen no aparece ni la cara, o sea, es un cuerpo, es toda la objetivación de las mujeres. Todo va en esta línea, o una forma de encarar el tema de las feministas, como esa lucha. Pero hay otra forma de encarar que no va tanto por los problemas, sino por los logros. Y fíjate que acá podemos ver dos ejemplos. Uno, el tema de la conquista del voto femenino. Bueno, hubo todo un movimiento de las sufragistas, ¿no? A nivel internacional, pero en Uruguay también. Acá estas dos imágenes, la primera representa la primera vez que se votó de hecho en Cerro Chato, que fue un primer plebiscito en el que votó la mujer. De hecho, hago la aclaración, porque todavía no estaba implementado el voto femenino, recién es de 1932, y en 1938 aparece por primera vez en Uruguay el voto, que es parte de esta lucha también del movimiento feminista. Incluso esta imagen, si vos te fijás, acá en el centro de esta imagen está Paulina Luisi, que es una luchadora, fue una luchadora por los derechos de las mujeres, pero además fue la primera doctora en medicina que tuvo el Uruguay. Bueno, entonces tenemos estas dos formas de encararlo, ¿no? Como la lucha y los problemas, o como los logros. Pero siempre aquí tenemos un supuesto implícito, y es que ponemos en el centro del concepto de feminista a la mujer. Y yo lo que quiero mostrar acá es romper esa asociación y poner en el centro al varón. Vamos a hablar aquí de algo que a veces queda un poquito ignorado, y que son varones feministas. ¿Y qué pasa cuando descentramos eso, cuando ponemos este nuevo elemento? ¿Hacia dónde nos lleva el pensamiento? Bueno, de eso vamos a hablar. Y fíjate que cuando vemos de varones feministas en Uruguay tenemos casos emblemáticos. Uno de ellos, importantísimo, es el de José Pedro Varela. Fíjate, José Pedro Varela, que lo asociamos siempre con el tema de la escuela, ¿no? Pero fíjate en esta conferencia en el Club Universitario sobre los derechos de la mujer, mirá lo que dice Varela. Si hay una cuestión social en los tiempos modernos, es la cuestión de los derechos políticos de la mujer. De su solución depende que la humanidad marche por la senda del progreso. Yo te pregunto, Horacio, porque una vez una periodista muy vinculada a los movimientos feministas, en una nota que estamos haciendo aquí en Buen de Uruguay, me dijo que el feminismo es de las mujeres.
que no es del hombre. Bueno, estamos mostrando justamente la otra cara del asunto para ver hacia dónde nos lleva este tema. Justamente para no asociar directamente. Por eso te decía de romper el supuesto implícito. Feminismo con lucha exclusiva de las mujeres, que sería el caso extremo, ¿no? Bueno, aquí estamos mostrando otros casos. Y de hecho, fíjate que Varela fue un feminista por muchos motivos. En 1867 y 68, él hizo un viaje a Francia, bueno, a Europa y a los Estados Unidos. Y él quedó maravillado en Estados Unidos por las mujeres, pero no por la belleza de las mujeres, sino por decir, bueno, estas mujeres dialogan y filosofan con los hombres de igual a igual. Y él, estando en Washington, entra de repente en una conferencia donde hay un orador, y ese orador, el único orador que hay es una mujer, hablando sobre política. Y él dice, ojalá el Uruguay tuviera 15 o 20 mujeres como esta que está hablando acá, porque eso haría progresar al país. Pero ¿con qué se encuentra Varela? Hay otra cosa más. Y se encuentra también con que se desmontaba un prejuicio de aquella época, que era que si la mujer era muy educada, entonces iba a perder su feminidad. Y entonces observa a esa misma oradora, luego que va con su pareja a un restaurante, y Varela justo va ahí, y dice, pero es absolutamente un mito. O sea, empieza a observar en Estados Unidos cosas que después va a traer acá. ¿Qué es lo que observa en Uruguay? Que las mujeres muchas veces estaban relegadas, o bastante relegadas, al ámbito doméstico, si bien también había muchas obreras, mujeres. Pero decía, las mujeres en realidad están relegadas a 3 cosas dependiendo de su clase social. Si son pobres, a ser lavanderas, cocineras, en fin. Si son un poquito más de nivel, a ser costureras. Y si tienen más nivel o se casan con un hombre de dinero, bueno, a ser señoras de su casa. Pero, ¿qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede es que cuando vos ves, y eso es lo que ve Varela, ¿no? Dice, no es una cuestión de salvar a la pobrecita mujer. No, no es eso solamente. Es que si no educamos a las mujeres, eso va a querer decir que la mitad de nuestro país está sumido en la ignorancia. Y no solamente eso, sino que la mujer que educa a los hijos transmite esa ignorancia a los hijos. Por eso la educación es tan importante, ¿no? Y aquí algunas imágenes de la época en el que aparece la reforma vareliana, ¿no? Con la torre, bueno, en los años 70. Y aquí la figura de la maestra que empieza a ser... Varela construye esta figura de la maestra, que es la que todavía tenemos asociada, ¿no? Esa reforma vareliana tan importante. Fíjate una frase que Varela repite en varios discursos. Dice, he murmurado en todos los instantes de mi vida las célebres palabras de Danton, un personaje de la Revolución Francesa. No haremos nada si las mujeres no están con nosotros. Lo repite en diversos discursos. Ahora, esto en cuanto a la mujer y su intelecto. Pero hay otro espacio que también femenino, que es el espacio doméstico. Y aquí vamos al segundo ejemplo que quería traer. Bueno, acá hay unas imágenes de la mujer que se casaba y muchas veces quedaba relegada en el hogar, en fin. Y lo que sucede de puertas para adentro, ¿no? Acá yo traje esta imagen de esas casas de techos altos. Bueno, yo me crié en una casa como esta, en esas casas de zaguán para adentro, ¿no? Y con claraboyas, en fin. Pero esa casa donde adentro, en ese espacio íntimo, doméstico, está un universo en el que la mujer también tiene sus problemas. Y ahí aparece el segundo ejemplo de otro varón feminista, que es Baferreira, Carlos Baferreira. ¿Qué es lo que va a suceder? En 1913, Baferreira fue clave para que se creara la ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer. Fíjate que en aquella época había discusiones sobre si el divorcio debía ser consensuado o cualquiera de las dos partes, ¿no? Lo que dice Carlos Baferreira es lo siguiente. Hay 2 tipos de feminismo, de igualdad y feminismo de compensación. El primero es corriente y equivocado y el segundo es el que es el mío. O sea, no podemos tratar igual a los que son diferentes. ¿Qué podemos extraer de conclusión de todo esto? 2 cosas. Cuando rompemos esa asociación feministas con mujeres, entramos en otra dimensión que nos hace ver que el feminismo no es un problema exclusivo de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto. Y el segundo elemento fundamental es que nos evita hacer una falsa oposición.
cuando analizamos los temas, está bien clasificar a las personas en varones y mujeres porque nos permite analizar. Pero si lo llevamos al extremo, podríamos pensar que son antagónicos, como que si hubiera una lucha de clases entre hombres o mujeres o entre los valores masculinos y los valores femeninos. Cuando llegamos a eso, dejamos de ver rostros y vemos solamente hombres y mujeres genéricos, llegamos a un empobrecimiento de pensamiento que incluso nos puede llevar a cuestiones violentas y necesarias, que como vemos en la historia del Uruguay tiene varones que han sido grandes feministas y han apoyado las causas de las mujeres. Brillante. Horacio, muchísimas gracias entonces por esta exposición, por darnos insumos para pensar, para pensarnos en este 8 de marzo y para dejarnos planteada esa, bueno, duda o reflexión que cada uno responderá si los hombres también podemos o no ser feministas. A nosotros quedó clarísimo, ¿verdad? Muchísimas gracias, Horacio. Gracias por